Tenemos que entrar a un cuarto capítulo que es el de derivada de aplicaciones. Por cierto, quienes hayan descargado previamente las notas de este capítulo, ven que les había comentado que había tenido un problema con el servidor que estoy pagando, que me habían borrado los archivos. Este también lo habían borrado y me habían dejado una versión muy viejita, donde tenía únicamente hasta derivada de funciones explícitas. Tenía muy poquito. Ya está actualizado el archivo por si ustedes quieren volver a descargarlo. Ahora sí está absolutamente todo el capítulo, ¿sale? Desde el primer punto hasta el último punto. Es un capítulo largo, así que vale la pena que vuelvan a echarse un clavado en la página de jfsr.com.mx en la sección de descargas, donde está el capítulo número 4, derivada de aplicaciones. Ahí podrán ustedes ya descargar la nueva versión. Si por algo ustedes siguen viendo la versión anterior, es que les está guardando en caché el archivo en memoria. Así que por favor nada más denle F5 para que refresquen ustedes la recarga de este documento que ya tienen caché y por favor entonces ya descargarían su nueva versión de el capítulo 4 derivada de aplicaciones. ¿Sale? Bueno, antes de entrar ya a este capítulo de derivada de aplicaciones, me gustaría ver una última aplicación de límites y para ello lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a desarrollar algunos ejemplos y les voy a dejar también algunos otros a ustedes y entonces ya comenzamos con el capítulo número 4. Primero vamos a ver un ejemplo de asíntotas verticales, posteriormente otro de asíntotas horizontales. Ya que hayamos visto ejemplos por separado, les voy a pedir a ustedes hagan el análisis completo de una función para ver si presenta asíntotas tanto verticales como horizontales. Y es muy sencillo, lo vamos a ver esto a través de un par de ejemplos. Vamos a comenzar con el primero. No sé por qué cuando tengo desconectada la laptop empieza a trabarse el pizarrón, pero bueno, ya está conectada. Vamos a ver ahora sí. Primer ejemplo. Lo que vamos a ver nosotros es el análisis de esta función f de x, que es igual a, y vamos a ver un cociente. En el numerador vamos a tener a x, denominador vamos a tener un polinomio cuadrático. Sale. Y tenemos que analizar entonces nosotros a este polinomio para ver si presenta asíntotas verticales. Y la función f de x, nosotros en el denominador podemos del polinomio cuadrático hacer la factorización. Esto va a ser igual a, si nosotros factorizamos, sabemos un polinomio, o en este caso función polinomial cuadrática, tiene dos factores lineales asociados. Buscamos dos números que multiplicados nos den más 6 y que sumados nos den menos 5. Los números son menos 3 y menos 2. Así que de los valores que se tienen en denominador, pues vamos a sacar los límites. Si no se puede hacer ninguna simplificación de la función, quiere decir que estos límites, en este caso cuando x tiende, vamos a hacerlo en orden ascendente a 2, de la función x entre x menos 3 por x menos 2. Y entonces hago la sustitución del valor de x que tiende a 2 y observo que esto me va a dar que es 2 sobre, y voy a tener 0 por menos 1, que es 0, así que 2 entre 0 tiende a infinito. Entonces, cuando no logramos hacer una simplificación de la función y obtenemos que esto tiende a infinito, entonces quiere decir que 2 es asíntota vertical. Lo mismo tenemos que hacer con el segundo valor, que sería el de 3. Cuando x tiende a 3, la misma función.
Esto sería igual a 3 sobre 0. Sería 0 por 1 en el denominador, 0. 3 entre 0 tiende a infinito también. Y por lo tanto, el valor de 3 es asíntota vertical. Recordar nada más, y esto lo voy a ver a través de un segundo ejemplo. Era lo que pasaba si nosotros teníamos una función racional, es decir, un cociente, donde se podía dar una simplificación. Entonces nosotros lo que hacíamos era simplificar, es decir, en este caso específico, factorizar la x de menor grado en el numerador. Y esto me da por x menos 6. Observamos que el factor x menos 6 multiplica y divide, por lo tanto se puede cancelar. Y entonces esto nos daría esta función. ¿Sale? X cuadrada, y igual a x cuadrada. Una parábola vertical, vértice en el origen de coordenadas, pero si nosotros analizamos el límite cuando x tiende al valor que la vuelve cero en el denominador, es decir, 6, de la función simplificada, que es x al cuadrado, vamos a notar que el resultado del límite es 36. Por lo tanto, el valor de 6 no es una asíntota vertical, sino 6 es una discontinuidad. ¿Sale? 6 es una discontinuidad y podemos nosotros calcular este punto de discontinuidad. Las coordenadas serían x, y. Así que sería en 6,36. Es una discontinuidad. Vamos a ponerle en 6,36. ¿Sale? Vamos a analizar estas dos gráficas. Para la primera vamos a tener dos asíntotas en 2 y en 3. En la segunda gráfica vamos a tener un punto de discontinuidad en 6,36. ¿Vale? Y es lo que vamos a estar analizando ahorita a través de un par de gráficas de las funciones. Aquí tengo yo en pantalla ya la función x entre x menos 3 por x menos 2. Observamos nosotros las asíntotas. Cada cuadro es una unidad, es asintótico en 2 y en 3, ¿sale? Que es precisamente el análisis que nosotros habíamos realizado. Ahí están mis asíntotas en 2 y en 3, como nosotros habíamos analizado este cociente, mientras que para el segundo ejemplo, en el momento de hacer la simplificación, habíamos visto que era y igual a x cuadrada, una parábola vertical, vértice en el origen coordenado, pero vamos a ver, aquí está la discontinuidad. La discontinuidad se encuentra en 6,36, que es la que se está marcando aquí. ¿Sale? Y es precisamente el análisis que nosotros habíamos realizado y lo que habíamos obtenido. Un punto de discontinuidad en 6,36. Bueno, ¿dudas hasta aquí? Es algo muy sencillo, es realizar nada más el análisis del denominador donde me da cero. Si se puede hacer la simplificación, pues entonces es discontinuidad y no es una asíntota vertical. Es algo que ya habíamos hecho inclusive con anterioridad, la parte de la simplificación. Profesor, entonces, si nos sale que tiene infinito, entonces con el límite que evaluamos, bueno, con lo que se tiende a, sería la asíntota vertical. Y ya por Así el es. otro lado,
pues si no tiene infinito, pues ahora sí que el resultado del límite va a ser parte de la coordenada de la discontinuidad. Es correcto, Axel. Así tal cual lo estás diciendo. ¿Alguien más quiere hacer alguna aportación? Muchas gracias, Axel. Sí, de nada. Ok, parece que no hay ningún otro comentario. Entonces, lo que vamos a ver es asíntotas ahora horizontales. Voy a regresar a este ejercicio posteriormente. Aquí, analizando la gráfica, y lo voy a hacer en grande a través de la graficadora, podemos observar las asíntotas. Ah, bueno, y tiene una rama inferior. Me hacía falta hacer un poquito más pequeña la imagen para ver la parte inferior de la gráfica, pero vemos que también es asintótica en 2 en esta parte y va a tender a ser asintótica en 3 también, en esta otra parte de la rama inferior. Lo único que les decía es, observamos que también es asintótica en este lado de la rama en 0, y ahorita vamos a ver cómo obtener esas asíntotas horizontales. Y regresamos entonces a nuestro pizarrón. Vamos a ver ahora asíntotas horizontales. Y vamos a ver un primer ejercicio. El ejercicio es f de x igual a 4x cuadrada más 1 dividido entre 2x cuadrada más 5. Ahora, para hacer el análisis de estas asíntotas horizontales, vamos a hacer lo siguiente. Es el límite cuando x tiende a infinito de la función f de x siempre. Así que, en este caso, va a ser el límite cuando x tiende a infinito de 4x al cuadrado más 1 dividido entre 2x al cuadrado más 5. Y recordando lo que hacíamos cuando calculábamos los límites cuando la variable independiente tiende a infinito, es observar el mayor grado y dividir todo entre el mayor grado. Así que esto será igual al límite cuando x tiende a infinito y todo lo dividíamos entre x al cuadrado en este caso. Numerador y denominador todos los términos. Recordando que el concepto que utilizábamos era que una constante variable cualquiera dividido entre infinito me da 0. Entonces, cuando tiende a infinito, los únicos términos que no se cancelan, en este caso que serían los términos de 4x cuadrada y 2x cuadrada que tenemos de inicio, todo lo demás va a ser 1 entre infinito y esto va a tender a 0. Esto tiende a 0. Así que el límite se convierte en 4 entre 2, que es 2. ¿Sale? Resolvemos entonces este límite. Encontramos que el valor del límite es 2 y por lo tanto entonces el valor, y aquí vamos a decir y igual con 2. Recuerden que lo que estábamos haciendo era en el ejercicio anterior o los ejercicios anteriores era obtener asíntotas verticales. Por lo tanto, si obtenemos asíntotas verticales nosotros en un sistema de coordenadas, vamos a suponer que esta sea una asíntota, esta sea otra asíntota, en un sistema coordenado x, y. Lo que teníamos nosotros eran valores de x constante. Ahora, lo que vamos a tener nosotros para las asíntotas horizontales, vamos a suponer que esta sea una asíntota y esta sea otra asíntota, pues van a ser valores de y constantes.
¿Sale? Así que, aprovechando estos conceptos que trajimos para hacer el análisis de este ejercicio, entonces ahora lo que tenemos que poner es un valor de y constante al ser una asíntota horizontal. Así que y igual con 2 es asíntota horizontal. Vamos a graficar este ejercicio. Sale, aquí tenemos ya en pantalla esta gráfica color naranja, donde vemos aquí una ordenada al origen que está dibujando, no tiene nada que ver, es nada más el cruce con el eje de las Y. Lo que sí nos interesa es esta asíntota. Voy a acercar un poquito más para que me grafique los valores de la ordenada y vemos cómo se vuelve asintótico en 2. ¿Sale? Que era precisamente el análisis que nosotros habíamos realizado. Así que cuando nosotros analizamos el límite cuando x tiende a infinito, lo que estamos haciendo es obtener los valores de las asíntotas horizontales, es decir, valores de y constante, donde jamás la gráfica va a tocar, se va a aproximar, pero jamás va a tocar. ¿Alguna duda? Para estas asíntotas, entonces siempre es con límite cuando x tiene infinito, ¿no? Sí, las Vale, asíntotas horizontales, así es. Y vale. con eso vamos a obtener valores de y constantes. ¿Alguien más? Profesor, y para el caso de asíntotas verticales, por ejemplo, ¿yo cómo sé qué valor le tengo que poner a X? Eh, X, ¿qué valor tiene que tender para que yo pueda hacer la evaluación del límite y ya, pues, obténganos qué coordenadas, eh, pues, o bueno, no coordenadas, sino los valores de X son asíntotas verticales. Sí. No, pues se hace con las raíces del denominador, ¿no? Perdón, Alfredo, no te escuché bien. Era con lo de las raíces del denominador, ¿no? Es eso, exactamente. Los valores que te vuelven cero el denominador. En este caso, por ejemplo, si nosotros intentáramos hacer el análisis de estas asíntotas verticales, observaríamos nosotros que se tiene una suma de términos, donde el término a evaluar en x es un término cuadrático, por lo tanto, este término en x siempre va a ser positivo. Por 2, que es positivo, más otro número positivo, entonces lo que vamos a tener siempre van a ser valores positivos y nunca vamos a tener valores que vuelvan cero, ¿sale? El valor que tú sustituyes no te va a dar un valor que multiplicado por 2 te dé menos 5. Entonces no hay en este caso asíntotas verticales. Si tuviéramos nosotros una diferencia, ahí sí cambiaría, ¿sale? Porque en el momento en el que la multiplicación de 2 por x cuadrada te dé menos 5, ahí sí, vamos a suponer que tuviéramos esto negativo, entonces ahí sí habrían asíntotas verticales, ¿sale? Entonces son las raíces del denominador, los valores que lo vuelven cero. Ahora, lo que vamos a hacer es, en conjunto, analizar ya un ejercicio por completo en sus asíntotas horizontales y verticales. Va a ser un poquito más chico la gráfica. Ya habíamos visto de todas maneras el análisis de esta función, donde tenía su asíntota en y igual con 2. Vamos a ver un ejercicio completo donde se analicen ya asíntotas horizontales y verticales. El ejercicio va a ser el siguiente. Vamos a tener a la función f de x y todos estos análisis siempre se van a hacer sobre funciones en principio racionales, es decir, con cociente, donde en el denominador en este caso tengo yo x cuadrada menos 1. En el denominador tengo el polinomio x cuadrada más x menos 2.
Es una función racional entonces, con funciones polinomiales tanto en numerador como en denominador. Bueno, haciendo el análisis de esta función, entonces lo que nosotros vamos a hacer es factorizar diferencia de cuadrados en el numerador, que son binomios conjugados, x más 1 por x menos 1, es x cuadrada menos 1. Denominador, pues vamos a buscar la factorización tal que dos números me den multiplicados menos 2 y sumados me den más 1. Así que estos números serían x más 2 por x menos 1. Multiplicados me dan menos 2, sumados me dan más 1. Observo yo que para mi función f de x se puede simplificar, ya que tengo x menos 1 multiplicando y dividiendo. Es decir, que la función f de x simplificada me da x más 1 sobre x más 2. Así que, sobre esta función que tengo ya simplificada, voy a hacer mi análisis de las asíntotas verticales y horizontales. Disculpen. Entonces, comenzamos el análisis con las asíntotas verticales y recordar que son los valores que vuelven 0 al denominador. Entonces vamos a hacer el cálculo del límite cuando x tiende a menos 2 de la función f de x, pero nuestra función f de x es simplificada x más 1 sobre x más 2. Y entonces hago la sustitución del valor de menos 2 y observo que esto me da numerador menos 2 más 1, menos 1. Denominador menos 2 más 2, 0. Esto sigue tendiendo a infinito, posterior a la simplificación. Así que yo concluyo que el valor de x igual a menos 2 es una asíntota vertical. Sigo con el análisis. El segundo valor que tengo es el de este factor, el segundo que se canceló, que es x igual con 1. Así que el límite es cuando x tiende a 1 de la función simplificada. Y esto me va a dar numerador 1 más 1, 2, denominador 1 más 2, 3. Por lo tanto, el valor de x igual con 1 no va a ser asíntota. X igual con 1 es una discontinuidad. En el valor entonces, x igual con 1, y el valor de f de x es 2/3. ¿Sale? Esa es la mitad nada más del análisis de esta función, ya que tenemos que ahora analizar las asíntotas horizontales. Y recordar que es el límite cuando x tiende a infinito. Y nuevamente nos vamos sobre la función simplificada, que es x más 1 sobre x más 2. Y esto es algo muy sencillo. Ya sabemos que el resultado va a ser 1, pero vamos a hacer el análisis completo. Este es el límite cuando x tiende a infinito de x sobre x más 1 sobre x dividido entre x sobre x más 2 sobre x. Como tiende a infinito, todo lo que esté en el denominador con una x o x a algún grado superior, sabemos que va a tender a 0, y los valores que se tienen de x sobre x, pues es 1 el resultado y es 1, y 1 entre 1 me da 1. ¿Sale? Por lo tanto, el valor de y igual con 1 es asíntota horizontal. ¿Sale? Y vamos a graficar esta función. Entonces me regreso
hacia esta parte. Vamos a editar. Entonces, ahí la tenemos ya. Entonces, aquí está ya nuestra función. Habíamos hecho nosotros el análisis en primera instancia de las asíntotas verticales. Habíamos visto que únicamente en x igual con -2, que era uno de los dos factores que nosotros teníamos, íbamos a tener la asíntota vertical. Aquí está. Y además de ello, en el valor de x igual con 1, veíamos nosotros que no era asintótico porque en el momento de hacer la evaluación en la expresión simplificada veíamos que teníamos el valor de 1,2 tercios, que es precisamente este valor de discontinuidad que está poniendo aquí como 1,06666, que son los 2 tercios. ¿Sale? Respecto a la asíntota horizontal, hicimos el análisis cuando el límite tendía a infinito de la función simplificada y observamos nosotros que en y igual con 1, que es este valor que estoy señalando yo aquí, se convierte en asintótico de forma horizontal, ¿sale? Entonces, bueno, este es el análisis completo de esta función tanto con sus asíntotas verticales como horizontales y la determinación de los puntos de discontinuidad. ¿Alguna duda de este segundo ejercicio que tenemos aquí en pantalla? Profesor, tengo una duda. Sí, dime, Daniel. ¿Va a ser arbitrario, por ejemplo, ahí cuando calculó el límite, cuando x tiende a -2, que le dio infinito? Da igual si pusiésemos también, por ejemplo, menos infinito. O... No. Acuérdate, para la determinación de las asíntotas verticales, era lo que te había comentado tu compañero Alfredo con anterioridad, son los valores que vuelven cero al denominador. Ahora, estos valores que te vuelven cero en el denominador y por lo tanto hacen que tienda a infinito, o bien que te dé un 0/0 como una indeterminación, son los valores que tú vas a ver si se puede simplificar o no la función. Recordar que esto ya lo habíamos hecho en el capítulo número 2, habíamos hecho simplificación de funciones para la determinación de los puntos de discontinuidad. Aquí se hace exactamente lo mismo. Una vez que se tienen determinado cuáles son los valores, y me remito nuevamente a esta parte de la función, que vuelven cero al denominador, que en este caso son -2 y 1, tú observas si se puede hacer una simplificación en la función. En este caso, la función se puede simplificar y escribes tu función simplificada. Estos dos valores los vuelves a llevar tú aquí hacia la evaluación de la función, ¿sale? A través del cálculo de los límites, pero lo que estamos haciendo es evaluar la función en realidad. Y es lo que estamos haciendo nosotros aquí en la parte inferior. Pero no es que sean arbitrarios los valores, es que siempre van a ser los valores que vuelven cero al denominador, esos factores que vuelven cero, las raíces que vuelven cero al denominador, o bien escrito como los factores, en este caso x más 2 por x menos 1. Bueno, sí, eso sí me queda claro. Es que me refería tal cual a la respuesta que ahí le dio, por ejemplo, -1 entre 0, que tiende a infinito, pero también puede ser menos infinito, ¿no? Ahí, a eso me refiero. Claro. O sea, tiende más menos infinito en este caso por ser una asíntota vertical. Sí, ya te entendí, discúlpame. Yo pensé que me decías qué valores evaluar. No, el resultado, que es lo que estás diciendo tú, sí puede tender a infinito o menos infinito. Es una asíntota vertical, es decir, un valor de x constante que viene de menos infinito a más infinito de manera vertical. Así que puedes poner tú menos infinito o más infinito. En este caso, como es -1 entre 0, pues sí, lo correcto quizás sería menos infinito, pero recordar que como es un valor de x constante con todos los valores de y, pues bueno, es más menos infinito, viene desde menos infinito hasta más infinito en y. Muy buena observación. Bueno, es que entonces con respecto a eso ya me salió otra duda. Eh, A ver, dime. porque cuando en el tema de paramétricas, de ecuaciones paramétricas, en la plataforma, según yo, hay muchas cosas. Bueno, bueno, me tocaron dos, que a mi Ajá. parecer el pico paréntesis a la hora de calcular el recorrido, debería de estar el pico paréntesis al revés, porque
hay veces en que nos sale en las paramétricas, cuando hay que evaluar, por ejemplo, razones trigonométricas, que me queda, por ejemplo, 1 entre 0. Y hay veces, bueno, yo siento que debería ser en algunos casos desde menos infinito hasta tanto, no desde tanto hasta infinito. Entonces, ahí sí no sé. Mándame porfa correo y hacemos el análisis de los ejercicios en específico, ¿sale? O si ya me lo Pero, mandaste, nada más ténganme paciencia, porque como tuve los 2 exámenes de álgebra, entonces en este caso descuidé un poco la parte de los correos electrónicos porque estaba calificando 110 exámenes. Y entonces observen ustedes aquí en la bandeja de correo electrónico, tengo 108 correos que tengo que atender. No sé si ya me había mandado correo al respecto. no, bueno, no le envío correo. Mándamelo, por favor, con esas dudas que tienes específicas para que quede por completo bien estructurada tus respuestas y con las calificaciones correctas en la plataforma. Nada más voy a tardar un poquito en contestar, ¿sale? El día de hoy me voy a poner a contestar correos. Sí, gracias. De nada. ¿Alguien más tiene alguna otra duda, comentario o observación sobre estos ejercicios? Profesor, ¿por qué en las asíntotas verticales se evaluó con el límite cuando X tiende? Se cortó. ¿Por qué en las asíntotas verticales, me dijiste? Sí, ¿por qué ahí evaluó el límite cuando X tiende a 1? Son los dos valores que vuelven cero al denominador, acuérdate. Las raíces que vuelven cero a el denominador, que en este caso son -2 y 1. Y es lo que siempre van a tener que hacer ustedes. Ver qué valores vuelven cero al denominador y vas a hacer los límites con esos valores. Aunque ya hayamos simplificado la función, Sí, porque esa es tu función simplificada, pero recuerda que partiste de una función donde tenías un par de valores que la volvían cero. Así que, aunque esté simplificada, tienes que hacer la sustitución de los dos valores, porque esos dos valores a ti te estaban dando cero en el denominador, así que tienes que volverlos a evaluar en la función simplificada. ok, Siempre. gracias. De nada, gracias a ti. ¿Alguien más tiene alguna duda o algún comentario? Yo tengo una duda. Dime. En el dado caso de que encontremos una raíz, ¿cómo la podríamos, o sea, la tendríamos que racionalizar? ¿Una raíz en el denominador? O arriba, o no importa. O sea, al final se resuelve normal. O sea, me refiero porque a veces las raíces tienen como valores positivos y negativos. ¿Te refieres a una raíz cuadrada, cúbica, una raíz como operación? No una Ajá, raíz como valor que vuelve cero a un factor. ¿O a qué te refieres con raíz? sí, sí, a una operación normal. Sí, se tiene que especificar qué parte de la raíz es, si la parte positiva o la parte negativa. Acuérdate que nosotros estamos haciendo siempre la distinción de si estamos considerando la parte positiva o negativa de la raíz y siempre tendrás que tener tú ese dato como parte del análisis. Ok, gracias. De nada. ¿Alguien más tiene alguna duda? Bueno, les voy a poner un ejercicio a ustedes entonces. Y pues me lo entregan al correo electrónico. Es un ejercicio muy sencillo. Yo creo que se me va a saturar el correo, pero de por sí tengo correos atrasados. A ver, permítanme. Déjenme ver si les dejo más de un ejercicio para que valga la pena y sea por tiempo y entonces o por un número determinado de participaciones, porque si no se me va a saturar el correo con un solo ejercicio. Es decir, muy rápido me van a entregar todos. Mejor saben qué vamos a hacer. Eh, volvemos este ejercicio. Lo voy a volver a realizar yo, porque si no se va a saturar el correo. Y ahorita participan mejor con la parte de derivadas y ya entramos de lleno al capítulo número 4, ¿sale? Mejor hacemos eso.
La función es menos 9 sobre x cuadrada menos 9. Y entonces, como lo hicimos en ejercicios anteriores, hacemos en este caso únicamente la conversión de una diferencia de cuadrados a la multiplicación de los binomios conjugados para la determinación de las raíces del denominador. Así que yo sé ya cuáles van a ser estos valores que me vuelven 0 a el denominador, que son un primer valor x1 igual a menos 3, un segundo valor x2 igual con 3. Así que ya tengo dos valores para probar entonces con mi función. Van a ser el límite cuando x tiende a menos 3 de 9 entre x más 3 por x menos 3. Y esto va a ser igual a menos 9 sobre 0. Y esto tiende entonces a infinito. Entendiendo esto como un más menos infinito, entonces, que es un valor de x constante y que y lo mapea desde menos infinito hasta más infinito, ¿sale? Así que, por lo tanto, el valor de x igual a menos 3 es una asíntota vertical. Hacemos lo mismo para cuando x tiende a 3. Vemos que como no se pudo simplificar nada, esto sigue tendiendo a infinito y por lo tanto entonces también el valor de x igual con 3 va a ser una asíntota vertical. Recordar que para las asíntotas horizontales se evalúa el límite cuando la variable tiende a infinito. Va a tomar la expresión original, podría tomar la expresión con los factores. Nada más el término x al cuadrado hubiera tenido que ser descompuesto como 1 sobre x, 1 sobre x, multiplicando a cada uno de los factores, pero bueno, me es más sencillo hacerlo sobre la función original. Y entonces voy a poner que esto es el límite cuando x tiende a infinito. En este caso lo puedo hacer sobre la función original porque no se dio una simplificación. Si se hubiera dado una simplificación no lo hubiera podido hacer, hubiera tenido que ser sobre la función simplificada. De menos 9 sobre x al cuadrado. Todo esto dividido entre x cuadrado sobre x cuadrado menos 9 sobre x al cuadrado. Todo lo que tenga una x en el cociente, sabemos en el denominador, en ese cociente, va a tender hacia 0. Y entonces esto se convierte en 0 dividido entre 1, que me da 0 como resultado. Por lo tanto, el valor de y igual con 0 es una asíntota horizontal. Y ya finalmente, si nosotros graficamos esta función, esta es la gráfica que se tiene. De esta gráfica entonces analizamos los valores de más menos 3, recuerden ustedes, como asíntotas verticales. Así que en menos 3 y en más 3 se tienen asíntotas verticales. Y en 0 habíamos obtenido nosotros una asíntota horizontal, que es precisamente lo que está aquí graficado. Esta es entonces la parte de la aplicación geométrica de
la simplificación de funciones para la aplicación de límites cuando los valores del denominador tienden a 0. Y además de ello, la aplicación también de los límites cuando la variable tiende a infinito, que es algo que ya habíamos visto nosotros, cómo calcular estos límites, pero no habíamos visto su aplicación. En este caso son asíntotas horizontales. ¿Alguna duda de estos ejercicios? No, profesor, ninguna. Bueno. Si Profesor. Sí, dime, Axel. Bueno, en esa gráfica, por ejemplo, está bueno, no sé si sea un vértice, ajá, ahí exactamente en 1. ¿Ese como se puede determinar o hay que pasar? Sí, podríamos hacer la determinación de este valor, pero sería con el valor de x igual con 0, si tú haces la sustitución aquí. Si x vale 0, entonces tú determinas la ordenada al origen, que es lo que yo voy a señalar acá. Y pues si x vale 0, sería 0 menos 9, menos 9, numerador menos 9, así que menos 9 entre menos 9 me da 1. La determinación sería en 0,1 ese vértice. Ah, ok, gracias. De nada. ¿Alguien más tiene alguna otra duda o comentario? Ya por acá están poniendo que no. Un par de compañeros en el chat. Bueno, si hay alguna duda, regresamos. Si no, continuamos con el capítulo número 4, que es derivada y aplicaciones. El objetivo es que ustedes apliquen la derivada de una función real de variable real, que son las funciones que hemos estado analizando en límites y en el segundo capítulo, funciones, para la solución de problemas. ¿Qué tipo de problemas? Ahorita voy a mencionar rápidamente lo que es el temario, no voy a ahondar en cada uno de los puntos para entrar ya directamente al primero de ellos. Lo primero es vamos a definir y vamos a ver cuál es su interpretación física y geométrica y las notaciones a partir de esta definición, ¿sale? Y después, en el 4.2, vamos a ver derivadas de sumas, productos y cocientes de funciones, derivación de una función elevada a un exponente racional, de funciones elevadas a exponentes reales y elevadas a otras funciones. Después, en el 4.3, derivaciones de funciones compuestas, es decir, de composición de funciones, regla de la cadena, derivación de la función inversa. ¿Sale? Así que las operaciones que vimos nosotros de composición inversa las vamos a ver aquí, pero dentro de la derivada. Después, en el 4.4, derivación de funciones trigonométricas directas inversas y derivación de funciones hiperbólicas directas inversas. ¿Sale? Así que toda la parte de trigonometría, tanto de las funciones circulares como de las hiperbólicas, las vamos a estar viendo aquí. En el 4.5, vamos a ver derivadas laterales. Recordando lo que vimos en la clase de ayer, de límites laterales, esta misma aplicación de límite la vamos a ver como derivada y vamos a ver derivadas laterales y la relación que existe entre derivabilidad y continuidad, que es algo que también vimos nosotros en la clase pasada, la continuidad de funciones. 4.6 es derivación de funciones expresadas en forma implícita y paramétrica. Todo lo que vimos nosotros aquí mencionado en los primeros puntos van a ser funciones que están dadas de forma explícita. Ahora, ¿qué es lo que pasa si la función no está escrita de esta forma? Si no está escrita de forma ya sea implícita o bien de forma paramétrica, pues vamos a ver cómo se derivan esas funciones. En el 4.7 es definición y cálculo de derivadas de orden superior. Es decir, si tengo una segunda derivada, tercera derivada, una derivada enésima de una función, cómo es que nosotros podemos aplicar esas derivadas de orden superior tanto a las funciones de forma explícita, implícita y paramétrica. Y después me remito hacia la parte del objetivo. Dice resolución de problemas, pero no hablan en el objetivo de qué tipo de problemas porque posteriormente ya se ve cuáles son esos problemas que se tienen que resolver. Y primero son aplicaciones geométricas y después aplicaciones físicas de la derivada. Dentro de las aplicaciones geométricas de la derivada vamos a ver la dirección de una curva, ecuaciones de la recta tangente y la recta normal y ángulo de intersección entre curvas. Como parte de las aplicaciones físicas de la derivada, estas van a ser razones de cambio de variables que se están correlacionando, ¿sale? Así que vamos a tener dos tipos de aplicaciones, geométricas y físicas. Y finalmente, concepto de función diferenciable y de diferencial y su interpretación geométrica, ¿sale? Así como la derivada expresada como un cociente de diferenciales. Digamos que la parte de aplicación es
4.8 y 4.9, pero para ello tendremos que ver nosotros cómo realizar las derivadas de funciones explícitas, implícitas, paramétricas, trigonométricas, etcétera, en primera instancia. Si se dan cuenta, es un temario bastante extenso. Es quizá el capítulo más grande de todo el curso. Y bueno, comenzamos rápidamente con la función. No me voy a detener mucho aquí. Definición de la derivada. En un punto, interpretación física y geométrica. ¿Sale? Notaciones y cálculo a partir de la definición y función derivada, que es lo que marca el 4.1. Se llama derivada una función en el punto x subíndice 0. Este es un subíndice. Al valor del límite de la razón de cambio de la variable dependiente, es decir, de nuestra x, respecto a la variable independiente, es decir, respecto a f de x o y. Cuando el incremento de x tiende a 0, ¿sale? Y esto se denota así como la derivada. Ahorita vamos a ver las distintas notaciones, ¿sale? Cuando se tiene esta apóstrofe, quiere decir derivada en el punto x subíndice 0. Es el límite cuando el incremento, era lo que nos decía el enunciado de la variable independiente, tiende a 0, es decir, un delta x o incremento, es el cociente de delta y sobre delta x. Así que el límite cuando delta x tiende a 0 es la función de x0 más delta x menos f de x0 sobre delta x. Y aquí tenemos la gráfica para, en rojo, poder observar cuál es nuestra función, una función cualquiera, que está marcada aquí en rojo. Vamos a empezar a señalar. ¿Sale? Así que esta es nuestra función en rojo. Y vean ustedes que lo que estamos haciendo nosotros es este valor de delta x, que es x0 como primer punto y x0 más delta x. Si yo resto estos puntos me da delta x, ese es precisamente el incremento que nosotros estamos analizando. ¿Qué es lo que pasa cuando este valor de delta x va tendiendo hacia 0? Pues entonces yo estaré tendiendo hacia el punto x subíndice 0. Y por lo tanto estaré calculando la derivada en dicho punto, ¿sale? Así que si cada vez yo hago más chiquito ese valor de delta x, es como si yo, partiendo de ese valor inicial de delta x, estuviera haciendo más pequeño cada vez mi incremento, de tal forma que llegue yo hacia este punto, ¿sale? Bueno, entonces cuando el denominador tiende hacia 0, ese delta x tiende hacia 0, es que nosotros estaremos calculando la derivada. Pero ¿qué es lo que pasa entonces cuando nosotros hacemos variar este valor de delta x hacia 0? Observemos también que de manera inevitable, como tiene una correlación de x con y o y con x, también este valor de delta y va a ser cada vez más pequeño, es decir, los valores que tenemos nosotros de f de x0 más delta x con f de x0, que es lo que tenemos nosotros aquí en el numerador, que es nuestro delta y, es decir, el incremento vertical sobre el incremento horizontal, vamos a ver cómo esta recta, que en principio de cuentas tenemos nosotros como una recta secante, una recta que corta a esta función en dos puntos, cuando este incremento se hace tender a 0, observen ustedes que la recta ahora ya no es secante, sino es una recta tangente, que es esta recta que está dibujada aquí como en color café. ¿Sale? Y esa recta tiene un ángulo de inclinación θ y es la pendiente de esa recta tangente en el punto específico, que es una de las aplicaciones de la derivada, la obtención de la recta tangente, de la pendiente de la recta tangente en el punto en cuestión. ¿Sale? Así que esto es lo que está escrito aquí en la parte inferior. La pendiente de la recta secante es ese incremento de delta y entre delta x, que es la definición que tenemos nosotros en la parte superior de las notas, y se vuelve la pendiente de la recta tangente cuando el incremento tiende a 0, ¿sale? Y es ese delta y entre delta x. Y que es la definición de lo que ya había mencionado yo con anterioridad, de la pendiente de la recta tangente en el punto específico, es decir, la evaluación de la derivada en el punto específico. Y esto es precisamente lo que ustedes encuentran aquí en la parte inferior de las notas, lo que acabo de decir. Se tienen entonces interpretaciones físicas y geométricas. Aquí estoy poniendo un ejemplo
de una interpretación física. Sabemos que la velocidad de un cuerpo en movimiento rectilíneo uniforme es la relación de la distancia recorrida entre el tiempo empleado, ¿sale? Velocidad es igual a distancia entre tiempo. Me remito ya a la segunda hoja, ¿sale? Velocidad es igual a distancia entre tiempo, pero la distancia puede ser expresada como una función del tiempo, dividida entre el tiempo también. Me dice, en esta expresión estamos comparando la distancia entre dos puntos diferentes para valores diferentes de tiempo, por lo que en realidad estamos calculando una velocidad promedio. Es decir, para un tiempo inicial con un incremento de tiempo cualquiera. ¿Sale? Para un tiempo inicial con un incremento de tiempo, si nosotros le restamos ese tiempo inicial, estamos obteniendo ese delta y que tenemos nosotros entre delta x, como la variable independiente es el tiempo. Tenemos exactamente la misma aplicación de la definición de derivada para obtener la velocidad promedio. Y es lo que nos dice aquí en la parte de abajo. Si a la velocidad promedio le aplicamos el operador límite cuando la variable independiente tiende a 0, entonces estamos obteniendo nosotros el concepto de velocidad instantánea, que se convierte en la derivada de la función en términos del tiempo, evaluada en el tiempo en el que nosotros estemos haciendo el análisis. Bueno, ese es un ejemplo de aplicación física de la derivada. Vamos a ver posteriormente ya ejemplos como razones de cambio de la derivada como aplicación física y como aplicaciones geométricas, pues todos los puntos que nosotros indicamos los vamos a estar haciendo ese análisis. Así que bueno, no se preocupen ahorita, este es nada más un ejemplo de aplicación. Ahora, existen distintas formas en las cuales ustedes en la bibliografía van a encontrar la derivada denotada, es decir, distintas notaciones para la derivada. Aquí yo les estoy poniendo un cuadro donde viene la forma de expresar a la derivada. Por ejemplo, con el apóstrofe, como lo tenemos nosotros de inicio, es la notación de Lagrange. ¿Sale? Posteriormente, la notación de Cauchy. Cuando nosotros tenemos esta notación, la derivada de f de x respecto a x, la variable independiente se coloca como si fuera un subíndice, ¿sale? Y lo leemos de la misma manera, la derivada de la función f de x respecto a x o la derivada de y respecto a x. Me dice que en la parte de la interpretación, las dos primeras funciones, la de Lagrange, me dice que la derivada es una nueva función, mientras que en la de Cauchy la derivada es un operador lineal. No le hagan mucho caso ahorita a esta parte de la interpretación. Lo que me interesa en este caso es que ustedes entiendan que existen distintas notaciones y que estas las van a poder ustedes encontrar en distintos lugares de consulta y que hacen alusión exactamente al mismo concepto, en este caso concepto de derivada. Quizá junto con la de Lagrange, la de Leibniz sea la más utilizada. Me dice que en la parte de interpretación es un cociente de diferenciales, que es también con lo que tenemos que cerrar este capítulo. Así que bueno, leemos de la misma manera la derivada de y respecto a x o la derivada de fx respecto a x, pero en este caso como un cociente de diferenciales. ¿Sale? Y finalmente, la notación de Newton. Y se coloca no como un apóstrofe, sino como un punto sobre la y o sobre la f de x. Y al igual que en la notación de Lagrange, se está tratando una nueva función, esta función derivada, ¿sale? Bueno, son las notaciones que ustedes van a encontrar. Y vámonos con un primer ejemplo del cálculo de la derivada a partir de la definición. No es que ustedes lo tengan que hacer así, no lo vamos a hacer así en el resto del capítulo, pero sí que tenemos que verlo para poder entender nada más lo que de manera teórica vimos como definición y posteriormente ya entender por qué las reglas de derivación se pueden aplicar, ¿sale? Bueno, entonces obtener el valor de la derivada de x cuadrada en el punto 2,4. Yo sé, y lo vamos a ver en un momento más, que si derivo esta función, la derivada de x cuadrada es 2 veces x. Eso evaluado
en el punto 2,4, pues hago la sustitución del valor de x en 2x, 2 por 2 es 4 y es el valor al que tenemos que llegar. Bueno, vamos a ver la definición entonces. La derivada aplicada en x igual con 2, ya que el punto es el punto de coordenadas 2,4, se convierte en el límite cuando delta x tiende a 0 de delta y sobre delta x, y habíamos visto que delta y era f de x0 más delta x menos f de x0, siendo x0 el punto en cuestión, en este caso 2. Bueno, esta es la parte de la definición. Ahora, lo que vamos a hacer es, y en el siguiente punto, como esto tiene la estructura de x elevado al cuadrado, entonces es lo que yo voy a poner también aquí. 2 más delta x elevado al cuadrado menos 2 elevado al cuadrado sobre delta x. Y esto se convierte en el desarrollo del primer binomio. Sería cuadrado el primero, 4, doble producto del primero por el segundo, más 4 veces delta x más cuadrado del segundo, menos 2 al cuadrado, que es 4. Esto dividido entre delta x. Ahora, hacemos nosotros la simplificación de los términos que tenemos de forma numérica. 4 menos 4 se cancelan y me da simplemente 4 delta x más delta x al cuadrado sobre delta x, que es lo que tenemos en la siguiente parte, en el siguiente renglón. ¿Sale? Haciendo la simplificación es lo que me queda. Y posteriormente, ya esto no lo puse en las notas, pero puedo hacer la factorización yo de delta x en el numerador y me queda delta x por 4 más delta x, y ese delta x en el numerador con el del denominador se da la cancelación y entonces me queda simplemente 4 más delta x, ¿sale? Haciendo el análisis entonces, cuando delta x tiende a 0 de esta estructura, pues hacemos la sustitución y me queda el valor de 4, que era el análisis que tenemos nosotros de inicio para la función x cuadrada evaluada en el punto 2,4. Dicen este desarrollo se conoce como el método de los 4 pasos para resolver las derivadas y no es más que resolver el límite de la función eliminando la indeterminación. Y puse exactamente el mismo ejemplo, f de x igual a x al cuadrado, pero de manera general evaluada en el punto x, y. Así que es exactamente lo mismo que se tiene en el paso inmediato anterior, pero en lugar de tener la derivada evaluada en 2 se va a tener en x, así que en lugar de tener los valores de 2 en x0, se tienen los valores de x, y se tiene exactamente el mismo desarrollo del polinomio cuadrático, la misma simplificación, la misma factorización al final para la simplificación, y llegamos al límite cuando delta x tiende a 0 de 2x más delta x, como delta x tiende a 0, entonces esto tiende a 0 y me queda 2x. Que es la derivada que ya conocíamos nosotros de f de x, que es igual a x al cuadrado. Función derivada dice que es la función que se obtiene después de aplicar el operador derivado a una función. El dominio de esta función derivada estará determinado por todos los valores donde la función original es derivable, es decir, donde existe el límite de la definición. ¿Sale? Si existe límite, entonces la función va a ser derivable también en ese intervalo, en ese conjunto de valores. Es lo que se tiene acá abajo. Dice si una función tiene derivada en un punto de su dominio, se dice que es derivable en ese punto. Y si una función tiene derivada en todos los puntos de un intervalo, entonces se dice que es derivable en ese intervalo que es abierto, ¿sale? Ahora, el dominio de la función siempre será un subconjunto del dominio de la función que le dio origen, así que puede estar expresado de esta manera: el dominio de la función derivada es subconjunto del dominio de la función original. Y bueno, toda esta es la parte de definición, no vale mucho la pena detenernos en ello. Vamos a ver ahora sí ya reglas de derivación para que ustedes las apliquen y les voy a dar algunos ejercicios para que ustedes los resuelvan. Dice que a continuación se muestran las reglas de derivación algebraica más comunes, escritas en la notación de Leibniz y Cauchy. Recordando que fueron 2 de las 4 que nosotros vimos, vamos a estar utilizando estas dos formas de definir la derivada, Cauchy y Leibniz, es lo que se dice aquí en las notas. Y
Bueno, en este caso se tiene a través de Leibniz nada más, no veo ninguna en Cauchy, todas son en notación de Leibniz. ¿Qué reglas vamos a tener nosotros? La derivada de x respecto a x es igual a la unidad. Son reglas de derivación que ustedes ya conocían con anterioridad, que tengo que repasar y que, bueno, vale la pena que hagamos el repaso de las mismas nada más para hacer algunas acotaciones. La derivada de una constante, estamos en el segundo punto. El primero ya vimos que la derivada de x respecto a x es 0. La derivada de una constante siempre va a ser 0. La derivada de una suma o diferencia de funciones va a ser la suma o diferencia de estas derivadas, ¿sale? Así que puedo yo derivar por separado cada una de estas funciones y después sumarlas o restarlas. La derivada de una constante por una función cualquiera en términos de x va a ser la constante, es decir, saco yo la constante y lo multiplico por la derivada de esa función respecto a x. La derivada de x elevado a un exponente numérico cualquiera, x elevado a la n, es n por x a la n menos 1. La diferencia respecto a la sexta regla de derivación es que en la número 5 tenemos a x, que es nuestra variable independiente, mientras que en la 6 tenemos a u, que es una expresión en términos de x, es decir, es una función en términos de x. Así que la número 5 pudiera ser omitida y quedarnos únicamente con la 6. Esto para simplificar el número de reglas de derivación que tenemos nosotros. Ya sé que es una regla de derivación muy común y que ustedes conocen, pero la 5 sale de la 6, ¿sale? ¿Por qué? Vuelvo a borrar. Porque si tengo yo una función en términos de x y esta función es x, pues se convierte entonces de este último término, la derivada de x respecto a x, que es 1. Así que esto se convertiría en n por u, que es x, n por x al n menos 1 por la derivada de x respecto a x, que es 1. Así que es esta misma expresión. Bueno, entonces, entender que cuando tengo yo u, u es una función en términos de x, ¿sale? Siempre, en todos los casos. Bueno, en este caso específico, entonces aquí tenemos en la sexta regla de derivación una función de x elevado a un exponente numérico cualquiera. Después, la regla número 7 es el producto de funciones. La derivada del producto de dos funciones en términos de x y es la primera función por la derivada de la segunda más la segunda función por la derivada de la primera. ¿Sale? La número 8 es la derivada, pero no de un producto, sino de un cociente. Y esto es el denominador por la derivada del numerador. Estoy hablando de funciones, ¿sale? Menos la función del numerador por la derivada del denominador. Todo esto dividido entre el denominador elevado al cuadrado. La número 9 sale de la número 8, así que no es necesario que esta se la aprendan o la tengan ustedes. Esta yo la puse porque, pues bueno, es algo que vale la pena ver cómo esto se puede obtener de la regla número 8 y es una regla de derivación que ustedes encuentran, pero no es necesario que se la aprendan o que la tengan ustedes, basta con la número 8. La derivada de una constante entre una función en términos de x. Si yo lo aplico esto en la número 8, veo que me dice denominador por la derivada del numerador, pero la derivada de una constante es 0. Por lo tanto, todo este primer término se va a cancelar y me queda nada más menos la constante por la derivada del denominador, que es lo que tengo yo precisamente en esta parte de el numerador de la regla de derivación número 9. ¿Sale? Así que de la 8 puedo obtener la número 9. Vamos a verla.
nada más rápido, que es la constante multiplicado por menos 1 por la derivada del denominador dividido entre el denominador elevado al cuadrado. Y finalmente, la número 10, que es la derivada de una raíz cuadrada de una función en términos de u. También esta puede ser obtenida a partir de la número 6, ya que si tenemos a n como un exponente fraccionario, pues esto puede ser expresado como una raíz, ¿sale? Y esto sería entonces la regla de derivación de una raíz cuadrada, 1 sobre 2 veces la raíz de u por la derivada de u, que es el radicando, es decir, lo que se encuentra dentro del radical. Estas son las 10 primeras reglas de derivación, reglas que ustedes ya conocían con anterioridad. Y permítanme, veo. Les voy a dejar entonces algunos ejercicios para que resuelvan ustedes, pero para que veamos también la aplicación de la evaluación numérica de la derivada en un punto, pues lo voy a mezclar con este ejercicio, ¿sale? Y entonces, este ejercicio que tenemos aquí en pantalla será el ejercicio que tengan que resolver ustedes con las reglas de derivación que ya habíamos visto nosotros de forma previa. Nada más voy a hacer la acotación de en qué valores de x tienen que hacer ustedes la evaluación, ¿sale? Aquí les voy a pedir, que ustedes obtengan la derivada en el punto x igual con 2. Lo voy a poner en otro color para que sea más evidente. ¿Sale? El primero es la derivada en 2. El segundo va a ser la derivada en 0. Del tercero les voy a pedir obtengan ustedes la derivada en 0 también. Del cuarto les voy a pedir obtengan la derivada en 1. Del quinto, que obtengan la derivada evaluada en menos 1. Del sexto, que obtengan ustedes la derivada evaluada en 0. Y del último ejercicio, la derivada evaluada en 1/2. Son los ejercicios que me tendrán que entregar ustedes con la derivada y además de ello con la evaluación, ¿sale? Les ayudo yo nada más con el primero para que ustedes hagan los otros 6. La derivada de y respecto a x va a ser igual a, dijimos es el exponente por el coeficiente y le resto 1 al exponente, sería 3 por 3, 9, x a la 3 menos 1 que es 2, y hago exactamente lo mismo para el resto de los términos de esta función polinomial. Sería 2 por 1/2, sería menos 1 por x, menos x elevada a la 2 menos 1 que es 1, más 5 por x elevado a la 1 sería 1 por 5, 5 elevado a la x elevado a la 1 menos 1 que es 0, es decir, cuando tenemos un término en x, simplemente cancelamos el término en x y lo dejamos como la constante, y la derivada de una constante me da 0. Así que sería la derivada 9x al cuadrado menos x más 5, pero esto evaluado en 2, entonces yo tendría mi derivada evaluada en 2, y esto sería 9 por 2 al cuadrado menos 2 más 5. Esto sería 4 por 9, 36, menos 2, 34, más 5, que son 39. ¿Sale? Entonces yo esperaría para los ejercicios que me entreguen ustedes la derivada de la función y el resultado de la evaluación. ¿Alguna duda del ejercicio? Se lo vamos a mandar por correo, ¿verdad, profe? Por correo, por favor. Únicamente 10 primeras personas tienen participación. Bueno, 15, lo abro a 15. ¿Sale? Adelante, jóvenes. Me lo mandan a correo electrónico, por favor. Y yo estoy aquí al pendiente de todos sus comentarios o dudas que tengan ustedes. Gracias.
Cualquier duda o comentario entonces que tengan a través de micrófono o a través de chat, como ustedes gusten, puedo ir resolviendo sus dudas. Profesor, profesor, Sí, escucho. ¿tiene que ser forzosamente con Leibniz? O No, sea, no. la notación que quieras tú. Ah, bueno, gracias. De nada. El chiste es que esté bien obtenida la derivada, obviamente, y además que esté bien evaluada, ¿sale? Sí, gracias. Les dejo las reglas de derivación en pantalla por si alguien está observando su monitor, dispositivo, etcétera, y lo quieren hacer de manera más rápida. Bueno, están las reglas de derivación a la derecha, ejercicios que tienen que resolver a la izquierda.
Profe, hace falta que desarrollemos todos bueno, los productos que nos salen y reducir por términos semejantes y eso, o basta con que lo dejemos expresado como productos. ¿Te refieres en la derivada? Ajá, sí. Déjalo expresado si quieres como productos. Ok, gracias. De nada.
Profesor, Dime. en el ejercicio 5, pues está bastante largo, o sea, si lo desarrollamos todo está muy, muy, muy largo. Entonces, lo puedo dejar como por así decir, con productos notables y ya nada más evaluar ahí directamente. Sí, sí, era lo Ah, que ok. te comentaba. Yo no pretendo que estés haciendo, por ejemplo, el desarrollo del polinomio cuadrático por el lineal o el desarrollo del polinomio cuadrático elevado al cuadrado, no. Déjenlos así tal cual expresados y hagan en esos productos, como dices tú, notables, la sustitución del valor de x igual con -1 para la obtención numérica del resultado. ¿Sale? Sí, profesor. Profesor, se le envié y creo que está, bueno, está mal el que le envié. Me equivoqué. ¿Quién me está hablando nada más? A ver, espérame. ¿Daniel? ¿O quién eres? Sí, sí, Daniel. Entonces, ¿cancelo tu correo? Sí, por favor. Gracias. A ti. Tengo el correo de Gamaliel. Empiezo a revisar correos entonces. Específicamente el de él y los que me vayan llegando, nada más ténganme paciencia porque estoy revisando el desarrollo y resultados. Así que si me van llegando, nada más me avisan. Gamaliel, 4, 5 y 7 están mal. La parte de la evaluación, la parte de derivación se ve bien. 4, 5 y 7.
Alfredo, tu ejercicio es correcto, tienes participación. Gracias, profe. A ti. Daniel, acabo de recibir tu correo, ya lo revisé. El ejercicio número 7 es incorrecto. Todos los demás también. Ok, sí, profesor. Porfa. Carla Eli, 5 y 7 incorrectos. Por favor. Sí, profe. Por tiempos tengo que iniciar a resolver, ya quedan 15 minutos nada más. Del ejercicio número 2 que está en pantalla es la regla de numeración de derivación en número 9. Es menos la constante, es decir, 4, multiplicando la derivada del denominador, que es 2x más 1, dividido todo esto entre el denominador elevado al cuadrado, que es x cuadrado más x menos 2, todo ello elevado al cuadrado, que es lo que está en el recuadro rojo. Evaluado esto en 0, me da 4 por 1, 4 en el numerador, y menos 2 al cuadrado, 4 en el denominador, y eso me da 1 como resultado. Me van diciendo si tienen dudas. Ahorita sigo yo checando en paralelo que me estén mandando correos. Acabo de recibir el de Carlisela y ahorita los empiezo a revisar. Ejercicio número 3. Se tiene x cuadrado menos 6x más 1 elevado al cubo. Sería el exponente, 3, que multiplica a toda la expresión en términos de x, que es x cuadrado menos 6x más 1, elevado a la n menos 1, que es 3 menos 1 al cuadrado, por la derivada de la función respecto a x, es decir, hay que derivar todavía x cuadrado menos 6x más 1, que sería 2x menos 6. Y lo que preguntaba su compañero Alfredo, ¿es necesario estar haciendo la simplificación de estos productos notables? La respuesta es no. Así que únicamente es obtener la derivada evaluada en 0. Así que se van a cancelar todos los términos en función de x y me va a quedar nada más 3 que multiplica a 1 que multiplica a menos 6. Y esto es menos 18, que es el resultado de la tercera derivada. Para la cuarta tenemos un cociente, así que hay que aplicar la octava regla de derivación. ¿Sale? Tenemos un cociente y sería de la octava el denominador por la derivada del numerador. Denominador es x cuadrada más 3 por la derivada del numerador, que sería 2 por x más 1
elevado a la 1 por la derivada de x más 1, que es 1, se queda 2 por x más 1, menos el numerador, que es x más 1 al cuadrado, por la derivada del denominador, que es 2x. Todo esto dividido entre el denominador elevado al cuadrado. Y se podrían hacer aquí algunas cosas como factorizar el 2, el x más 1 también. Sin embargo, bueno, les decía que no tiene mucho sentido. Estos elementos pueden ser factorizados, pero lo voy a dejar así por tiempo ahorita y únicamente hago la sustitución de la derivada en 1, que es lo que me están pidiendo. Así que 1 al cuadrado es 1 más 3 es 4, por 1 más 1, 2 por 2, 4. A ello le resto 1 más 1, 2 al cuadrado, 4, por 1 por 2, 2. Dividido entre 1 al cuadrado, 1 más 3, 4, 4 al cuadrado, 16. Así que esto es 4 por 4, 16, 16 menos 4 por 2, 8, 16 menos 8, 8 sobre 16, que es igual a 1/2. Paro en el ejercicio número 4, que es la mitad de esta serie de 7 ejercicios, 6 que tuvieron que resolver ustedes, para revisar rápidamente los correos de sus compañeros. Carla y Cela, 2 y 5 incorrectos. Seis y 7 incorrectos, Luis Yael, ya no revisé más, ya que estos dos primeros que me estás mandando son incorrectos. Tres, 4 y 5 incorrectos, Valeria. Valeria Ramírez. Uy, están llegando muchos correos ahorita. Cinco, 6 y 7 incorrectos, Brenda Anaid. Abdiel, el 2 incorrecto. Seis y 7 incorrectos, Carla, ya no revisé más. Por favor, mándame rotado las imágenes, yo les había comentado. Profe, Daniel, ¿tienes participación? Sí, díganme. le envió un correo, pero no anexó una captura y ya le volvió a mandar el otro correo, donde anexo las capturas, todas.
¿Ya te había mencionado a ti, Luis? No, pero es que por si llega a ver mi correo, al primero no le haga caso, ya al segundo ya lleva las 3 capturas que Ok, borro el tomé. primero entonces. Perdón. Axel, ¿tienes participación? Dejo de Sí, recibir profe. correos ya para terminar de resolver el ejercicio, si no, no me va a dar tiempo. Ya no recibo correos. Ah, profe, ¿sí le llegó el mío? Ahorita te comento, por favor. Permíteme Ah, un bueno. instante. Mariana Gómez Urbano, tienes 2 ejercicios incorrectos, el 3 y el 5. Gracias. De nada. Profe, ya le envié la corrección, nada más del 12, que era el que me faltaba. ¿Quién eres? Perdón. Abdiel. Abdiel. Primer ejercicio que abro. Alan, está mal el 5 en los archivos adjuntos que me mandas. Ejercicio número 7, Luis Antonio, incorrecto. ¿El 7, profesor? Sí. Ok, gracias. Bueno, termino ya de recibir correos, ya no recibo nadie más. Mil disculpas, yo sé que quieren participar, pero ya se alargó mucho el ejercicio. En pantalla resolveré ejercicio número 5. Es un producto, así que la derivada va a ser el primer elemento por la derivada del segundo, y la derivada del segundo es 2 por 5x al cuadrado más 3x menos 7 a la n menos 1, a la 2 menos 1, que es 1, por la derivada de esta misma función, 5x cuadrada más 3x menos 7, que es 10x más 3. ¿Vale? Vamos a poner esto con corchetes para que se diferencie la derivada del segundo término más el segundo término, que es 5x cuadrada, más 3x menos 7 elevado al cuadrado. Estoy utilizando esta regla de derivación, la número 7, por la derivada del primero, que es menos 10x cuarta. Y con ello concluimos esta derivada, ¿sale? Así que la derivada evaluada en, me piden menos 1, va a ser igual a menos 1 a la quinta, que es menos 1 por menos 2, 2, que multiplica a lo que tengo en corchetes, que sería menos 1 al cuadrado, 1 por 5, 5, y todo esto por 2, sería 5, y después sería menos 1 por 3, menos 3, menos 7, menos 10. Después, menos 1 por 10, menos 10, más 3, 7. Negativo, nada más, ya me equivoqué aquí, lo voy a poner, aquí está. Y además de ello, cierro corchetes aquí, más menos 1 al cuadrado es 1 por 5 es 5, 5 menos 3 es 2, 2 menos 7 es menos 5 al cuadrado 25. Voy ya mejor simplificando las operaciones para que quede más rápido. Y menos 1 a la cuarta es 1, 1 por menos 10, menos 10. De tal forma que esto se convierte en menos 250, que es la segunda parte. Y en la primera parte tenemos menos 5 en esta diferencia.
por menos 7, 35, 35 por 2, 70, por 2, 140. Así que esto es 140 menos 250. Así que y' evaluada en menos 1 es igual a menos 110. Que era lo que tenían que llegar en el número 5. En el número 6 nos piden la derivada de la raíz cuadrada de 4x cuadrada menos 5x más 1. Así que su derivada va a ser igual a la derivada de la raíz, que es la décima regla de derivación que tenemos nosotros a la derecha, y va a ser la derivada de u respecto a x entre 2 veces la raíz de u, así que derivamos el radicando y me da 8x menos 5 dividido entre 2 veces la raíz de 4x al cuadrado menos 5x más 1. Y la evaluación, en este caso se pedía en 0, pues me va a dar menos 5 en el numerador y me queda 2 por la raíz de 1, que es 2, menos 5 medios. ¿Sale? Y nos queda un minuto, vamos a ver si terminamos. Ejercicio número 7. Sería la derivada de esta suma de funciones, así que lo primero que tenemos es la derivada de un cociente. Va a ser el denominador, que es 2x, por la derivada del numerador, que es menos 3, menos el numerador, que es 1 menos 3x, por la derivada del denominador, que es 2. Todo esto dividido entre 4x al cuadrado, y después a ello le sumamos 4 por 8x menos 5 al cubo, por la derivada de 8x menos 5, que es 8. Al hacer la evaluación de la derivada en un medio, que es lo que nos pedían, el resultado va a ser menos 34. Y era lo que tenían que llegar ustedes. ¿Sale? Bueno, 9 de la mañana en punto. Si tienen alguna duda, comenzamos con las dudas de estos ejercicios, de estos 7 ejercicios, la próxima sesión. Muchísimas gracias por todo, que tengan bonito día. Si alguien tiene de todas maneras alguna duda, me quedo aquí con ustedes para resolverla. Bonito día y gracias. Gracias, profe. Bye. Gracias, profe. Hasta luego.